Buenos días, queridos y queridas estudiantes de sexto básico. Hoy comenzamos con nuestra clase número 5, cuyo tema es sumas y restas de fracciones. Hoy estamos a 9 de junio y les habla la profesora Karen Silva. Como en todas las clases, los invito a escuchar una frase que encontré. No hay nada que enseñe más que equivocarse. Es verdad, los invito a que se equivoquen. ¿Para qué? Para que podamos aprender de esos errores que hemos cometido. Para comenzar la clase es importante que tengas tu texto del estudiante porque ese es el texto que vamos a seguir. También tu cuaderno de ejercicio para que una vez terminada la clase te quedes realizando los ejercicios que te dejaré. Además, tu cuaderno y tu lápiz, que es súper importante. Registrar todos los conceptos y todas las situaciones y aprendizajes importantes que obtengamos en esta clase. Comencemos con la clase de hoy. Ahora necesito que tú tomes tu cuaderno y escribas la fecha de hoy, 9 de junio, y además escribas el objetivo. Sumar y restar fracciones propias e impropias, utilizando fracciones equivalentes cuando sea necesario. Te lo voy a repetir una vez más. Sumar y restar fracciones propias e impropias, utilizando fracciones equivalentes cuando sea necesario. Para poder sumar y restar fracciones, debemos primero recordar algunos conceptos. El primer concepto que vamos a recordar, que ustedes vieron en quinto básico, son las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Son aquellas fracciones que representan la misma parte del entero. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo un entero y lo divido en dos partes iguales y de esa considero 1, tendría un medio, ¿cierto? Pero si yo tengo este mismo entero y lo divido en 4 partes iguales y de esas 4 considero 2, va a cubrir la misma superficie, el mismo espacio que cubre el número 1/2. ¿Se entiende? Va a ser la misma cantidad. ¿Por qué? Porque cubre el mismo espacio. Si yo este mismo entero lo divido en 8 partes iguales y de esas 8 considero 4, voy a tener 4 octavos. Si yo pinto esos 4 octavos y los comparo con los 2 cuartos que tenía anteriormente y con el 1/2 que tenía anteriormente, me voy a dar cuenta de que cubren la misma superficie, que la cantidad pintada va a ser la misma. Por eso que se le llama fracciones equivalentes, porque cubren el mismo espacio. Te invito a escribir entonces esa información. Una fracción equivalente es aquella que representa la misma parte del entero. Es decir, cubre la misma superficie. Otro concepto que vamos a trabajar y que vamos a recordar es la amplificación. ¿Qué significa amplificar? Significa agrandar la cantidad de partes en que está dividido el entero. ¿Ya? Eso significa amplificar. Pero al amplificar yo achico la parte del entero que considero. Por ejemplo, si yo quiero amplificar el número 2/3, lo que tengo que hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número.
importante que este número sea distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo multiplico el numerador, que en este caso es 2, y yo lo voy a amplificar por 2, así que voy a multiplicar 2 por 2 y me da 4. O sea, mi nuevo denominador, numerador va a ser el número 4. Luego, el 3, que es el denominador, nuevamente lo voy a multiplicar por el mismo número que multipliqué antes, que es el 2. 3 por 2 son 6. Así que mi nuevo denominador va a ser 6. Ahora la fracción que yo tenía inicial, que era 2/3, encontró una fracción equivalente que se llama 4/6. ¿Y cómo la encontré? La encontré mediante la amplificación. ¿Ya? Entonces, si tengo el mismo 2/3 y ahora yo quiero que este 2/3 tenga denominador 9. ¿Qué es lo que debo hacer? Ver qué número multiplicado por 3 me da 9, el 3. Entonces tengo que multiplicar toda esta fracción, o sea, amplificar, ¿por cuánto? Por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6 queda en el numerador. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Y el 9 queda en el denominador. Entonces, la nueva fracción equivalente a 2/3 es la fracción número 6/9. ¿Se comprende? Entonces, ahora vamos a anotar en el cuaderno lo siguiente. Para encontrar una fracción equivalente, podemos amplificar la fracción inicial. Esto significa multiplicar su numerador y su denominador por un mismo número que sea distinto a 0. Muy bien. También vamos a recordar otro concepto importante al momento de encontrar fracciones equivalentes, que es la simplificación. Al igual que la amplificación, la simplificación me sirve para encontrar fracciones equivalentes, pero ahora son fracciones que tienen números muy grandes, denominadores más grandes. Yo los voy a empezar a reducir. Eso es simplificar, hacer esta fracción más simple. Por ejemplo, si tengo el número 6/12, es muy grande el denominador. Quiero achicarlo y quiero que ese denominador se transforme en 6. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo buscar qué número me ayuda dividiendo el 12 que se transforme en 6. ¿Qué número dividido por 12 me da 6? Yo pienso y como ya repasé la tabla del 6 y me acuerdo, digo, el 2, porque 2 por 6 me da 12. Ya, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simplificar esa fracción por 2. Es decir, la voy a dividir por 2. ¿Cuánto es 6 dividido por 2? 3. ¿Y cuánto es 12 dividido por 2? 6. La nueva fracción equivalente me quedará 3/6. Entonces 6/12 se transformaron en 3/6. También puedo seguir simplificando ese 3/6 o ese 6/12. ¿Por qué? Porque esos números los podemos seguir dividiendo. Ya, veamos entonces. Voy a volver a dividir el 6/12, pero ahora lo voy a dividir por 3. ¿Cómo me va ahí? Digo, 12 dividido por 3 me da
4, mi nuevo denominador va a ser 4. 6 dividido en 3 me da 2. Mi nuevo numerador va a ser el 2. Y así es como me queda el número 2/4. Así que para simplificar, lo que debo hacer es dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Ahora, por favor, escríbelo en tu cuaderno. Para poder simplificar una fracción, la debo dividir tanto numerador como denominador por el mismo número. Este número debe ser mayor que 1 y además me tengo que fijar que divida a los dos al mismo tiempo. Es decir, tengo que aplicar los criterios de divisibilidad para poder saber si el 6, por ejemplo, es divisible por 2 y el 2 es divisible por 2. Si ambos los puedo dividir por 2, entonces puedo simplificar. Y cuando ya esta fracción no la puedo seguir simplificando más, se le llama fracción irreductible. Es decir, que ya no la puedo achicar más. Vamos ahora a retomar algunos ejercicios que quedaron pendientes en la página 39 del texto de estudio. Apúrate, apúrate en ir en abrir tu libro en la página número 39. Vamos a ir al ejercicio letra A, número 4, letra A, donde dice, escribe el número que debe ir en cada recuadro para que las fracciones sean equivalentes. Vamos a partir entonces, tenemos la fracción 3/2, ¿cierto? Esta fracción 3/2 yo la tengo que amplificar para que el denominador sea 8. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8? El 4. Muy bien, buena respuesta. Entonces yo voy a amplificar esta fracción por 4. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar numerador y denominador por 4. Amplifico y digo 2 por 4 son 8, que es el número que ya está ahí. Y luego digo 4 por 3 son 12. Entonces el número que ahí falta es el número 12. Muy bien, perfecto. Luego aparece otra fracción, que solo aparece el numerador. Dice que el numerador es 36. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pensar y voy a decir, ¿qué número multiplicado por 3 me da 36? Y me doy cuenta que es el número 12. Así que voy a amplificar por 12. ¿Y qué voy a decir? 3 por 12 son 36. Muy bien. Y luego 2 por 12 son 24. Así que el número que falta ahí, el denominador que falta es el número 24. Te invito a ti a buscar el siguiente. Ahora que ya repasamos la amplificación, la simplificación, encontrar el mínimo común múltiplo, los números primos y además las fracciones equivalentes, vamos a pasar a la adición y sustracción de fracciones y números mixtos. Anda, por favor, a la página número 44 del texto del estudiante, el de color azul. Apúrate, te estoy esperando. ¿Ya llegaste? Ya. Leamos entonces juntos el exploro que ahí aparece. Dice así: Fabiola y Rodrigo están organizando junto con otros compañeros y compañeras una actividad para fomentar el cuidado del medio ambiente. Qué importante es cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Todos debemos dar un granito de arena y cuidarlo. Para ello realizan distintos aportes. ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Qué acciones realizas diariamente para proteger tu mundo? Son dos preguntas muy importantes. Te invito a que te hagas esas preguntas y registres tus respuestas en el cuaderno.
Mientras tanto, yo voy a continuar con la clase, pero por favor, al finalizar, registra esta respuesta. Cuidar el medio ambiente es muy importante. Abajo aparece un dibujo donde hay 3 estudiantes. Hay 2 niñas y dice, yo donaré 4 enteros 1/2 de litro de jugos y mi hermana donará 3 enteros y 3/4 de litro. Y el niño dice, y yo aportaré la pintura para los carteles, 1/3 litro de pintura azul, 3 enteros 1/8 litros de verde y 5 medio litros de pintura roja. Dice así, si expresas el número mixto 3 enteros 3/4 en adiciones de 3/4, ¿qué expresión obtienes? Remarca el cuadro. ¿Qué debemos hacer aquí? Si el número que me están expresando está en número mixto, me están solicitando que lo escriba como una suma de fracciones de 3/4. Yo creo que lo que debemos hacer primero es transformar este número mixto a fracción impropia. ¿Y cómo se transformaba 3 enteros 3/4 a fracción impropia? Recordemos un poquito. Recuerda que dijimos que para poder transformar debíamos multiplicar el número entero, en este caso es el 3, por el denominador que es el 4. Entonces me quedará 3 por 4 en el numerador. Y además a ese 3 por 4 le debo sumar el número 3. Y me va a quedar 3 por 4 más 3 y todo eso dividido en 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. ¿Y 12 más 3? 15. ¿Y el denominador? Lo mantengo. Lo dejo así, tal cual. No lo cambio. ¿Por qué? Porque en una fracción el denominador no debe cambiar, a no ser que yo amplifique y busque una fracción equivalente, o simplifique la fracción y busque una fracción equivalente o irreductible. ¿Se entiende? Solo en esos casos cambia el denominador, porque junto con el denominador cambia el numerador al amplificar o al simplificar. Entonces, ¿cuántas veces debo sumar el 3 para que me dé 15? O preguntémoslo de otra forma. 3 multiplicado por ¿qué número me da 15? O 15 dividido por 3, ¿cuántas veces cabe? Y me doy cuenta de que son 5 veces, porque 3 multiplicado por 5 es 15. Entonces busco aquella suma de fracciones donde aparezca el 3/4 5 veces. Y esa es la primera. Muy bien, perfecto trabajo. Ahora vamos a la información central que nos entrega esta página número 45. Dice aprendo. Para resolver adiciones y sustracciones de fracciones, debes considerar lo siguiente. Tenemos 2 alternativas de fracciones que nos pueden aparecer. En la primera es si es que tiene el mismo denominador. Si una suma de fracciones o resta de fracciones tiene el mismo denominador, lo único que debo hacer es sumar o restar los numeradores según corresponda y después conservo el denominador. En ese caso nuestro denominador no cambia, por favor, no lo cambien. No están en la misma fiesta, no están en la misma sintonía porque su denominador es distinto. Que quede eso muy claro. Si el denominador es distinto, no las puedo llegar y sumar. Si el denominador es igual, ahí recién
puedo sumar o restar los numeradores. ¿Y qué pasa si el denominador es distinto? Ahí tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores y luego amplificar o simplificar las fracciones para que esos denominadores queden iguales, para encontrar entonces fracciones equivalentes, que son las que vamos a poder sumar o restar. Una vez que yo ya tenga el mismo denominador mediante amplificación o simplificación para tener el mismo mínimo común múltiplo, o sea, el mismo denominador, ahí recién puedo empezar a sumar los numeradores y mantengo el denominador. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para que vayamos entendiendo de mejor manera. Vamos al ejemplo de la página 45 del texto azul. En una receta se indica que se deben combinar 1/2 litros de leche con 2/5 litros de agua. Si Francisca utilizara 3/4 litros de la mezcla, ¿cuánto va a sobrar? ¿Qué es lo que debo hacer primero? Debo entender el problema. Y el problema dice que si tengo medio litro de leche y lo mezclo con 2/4 de agua, nos va a quedar una mezcla, es decir, lo vamos a juntar, agrupar. ¿Y eso qué significa? Significa que debo sumar ambas cantidades para saber el total de la mezcla que tendré. Pero Francisca solo va a ocupar 3/4 de la mezcla. ¿Me va a sobrar? ¿Me va a faltar? Al parecer me va a sobrar mezcla porque me preguntan cuánto me sobra. Y como me preguntan cuánto me sobra, ¿qué es lo que debo hacer? Al total de la mezcla le debo quitar los 3/4 que utilizaré. Y quitar significa restar. Muy bien. Entonces voy a tener que restar. Entonces primero debo sumar 1/2 con 2/5 y a este resultado restarle los 3/4. El primer paso es verificar si las fracciones tienen igual o distinto denominador. En este caso, todos los denominadores son distintos. Por lo tanto, lo primero es encontrar el mínimo común múltiplo. Para encontrar el mínimo común múltiplo entre 2, 5 y 4, lo que voy a hacer es la tabla de los factores primos. Como ya me sé cuáles son los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 27, voy a empezar a dividir por el 2, porque ustedes recuerdan, a mí me gusta empezar por el número más pequeñito. Entonces digo, ¿el 2 lo puedo dividir por 2? Sí, entonces lo divido por 2. ¿Y cuánto me da? 1. Y ahí termino con eso. Luego el 5 lo puedo dividir por 2. No, mantengo el 5. ¿El 4 lo puedo dividir por 2? Sí, me da 2, porque 2 por 2 son 4. ¿Puedo seguir dividiendo por 2? Sí, porque me queda un 2 ahí para dividir. Divido por 2. ¿El 5 lo puedo dividir por 2? No, porque no es par y dejo el 5. ¿El 2 lo puedo dividir por 2? Sí, y me da 1. ¿Tengo más números para dividir? Sí, me queda uno que es el 5. Y como el 5 es número primo, solo me basta dividir por 5. Y 5 dividido por 5 es 1. Muy bien. Esta vez fuimos un poquito más rápido en este proceso porque ya sabemos cómo se hace. Ahora, ¿qué debo hacer? Multiplicar todos aquellos números primos que me dieron como factores. Entonces multiplico 2 por 2, son 4, y 4 por 5, 20. El mínimo común múltiplo entonces entre el 2, el 5 y el 4 es el número 20. Muy bien. Una vez que tengo el número 20, ¿qué es lo que debo hacer? Amplificar. ¿Y cómo amplifico? Busco un número que multiplicado me tiene que dar 20. Tenemos nuestra primera fracción, 1/2, y para llegar a 20, el 2 lo tengo que multiplicar por 10. Por lo tanto, voy a amplificar por 10.
1 medio amplificado por 10 me va a quedar 10 veinteavos, porque queda 1 por 10 son 10 y 2 por 10 son 20. Luego pasamos a la siguiente fracción, 2 quintos. El 5 es el número que yo tengo que igualar a 20. ¿Cómo lo igualo a 20? Multiplicándolo por 4. Acuérdense que solo lo puedo igualar a través de la amplificación o multiplicación. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. Por lo tanto, el numerador que tenía 2, también lo debo multiplicar por 4. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. Y ahí me queda mi nueva fracción que va a ser 8 veinteavos, que es equivalente a 2 quintos. Y luego la tercera fracción que tenemos 3 cuartos. El 4 lo debo igualar a 20, por lo tanto lo amplifico por 5. 4 por 5 son 20, muy bien. Y 3 por 5 son 15. De esta manera entonces tenemos todos los denominadores iguales. Y me va a quedar 10 veinteavos más 8 veinteavos menos 15 veinteavos, que era lo que nosotros habíamos propuesto. Para recordar un poquito, te voy a invitar que volvamos atrás a recordar una cosita. ¿Recuerdas qué fue lo que dijimos? Que si tienen el mismo denominador, lo único que nos queda es sumar o restar los numeradores y mantener el denominador. Por lo tanto, me va a quedar 10 más 8 son 18. Y si a 18 le quito 15, me quedan 3. Y el 20 se mantiene, no cambia, no se va a otra fiesta distinta. Se va a la fiesta donde están los denominadores 20. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? A Francisca le sobrará 3 veinteavos litros de mezcla. En el caso en que tengamos dentro de la suma de fracciones un número mixto, lo que podemos hacer es primero transformar ese número mixto a fracción impropia y luego comenzar a resolverlo. Por ejemplo, si tengo el número 3 enteros 3 cuartos más 2 enteros 1 medio, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Transformar esta fracción a una fracción impropia. 3 enteros 3 cuartos, ¿qué es lo que debo hacer? Multiplicar. 3 por 4 son 12. Y 12 más 3 son 15. Me va a quedar 15 cuartos. La otra fracción, 2 enteros 1 medio, me va a quedar 2 por 2, 4. Y 4 más 1, 5. O sea, me va a quedar 5 medios. Muy bien. Ahora, una vez que ya tengo estas dos fracciones, ¿qué debo hacer? Igualar los denominadores. Fijarme primero si están en la misma sintonía, si están en la misma fiesta. Si los dos tienen distinto denominador, están en fiestas distintas, distintas sintonías, por lo tanto no los puedo sumar. Pero si tienen el mismo denominador, ahí recién los puedo sumar. En este caso tendremos que buscar el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 2. Y aquí es súper fácil, porque yo sé que el 2, si lo multiplico por 2, me va a dar 4. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo tengo claro que es el número 4. Solo debo amplificar entonces el número 5 medios. ¿Y por cuánto lo debo amplificar? Por 2. Entonces escribo 15 cuartos más 5 medios va a ser igual a 15 cuartos más, ¿cuánto es 5 por 2? 10. ¿Y 2 por 2? 4. Entonces me va a quedar 15 cuartos más 10 cuartos. ¿Y cuánto es 15 más 10? 25. Muy bien. ¿25 qué? 25 cuartos. No nos olvidemos del denominador. ¿Ya? Recuerden que este es un número. No son dos números distintos. Es un número. Y 25 cuartos es lo mismo que decir
6 enteros, un cuarto, porque si el 25 lo divido en 4, me cabe 6 veces y me sobra 1. Por hoy día, eso es todo. Ahora te toca a ti. Trabaja en las páginas del cuadernillo de ejercicios. Te vas a llevar hoy día solo 2 páginas a trabajar. Pero recuerda siempre que debes preocuparte de ¿qué cosa? Del denominador. Si tienes igual denominador, están en la misma sintonía. ¿Los puedo sumar? Sí. ¿Los puedo restar? Sí. Pero si el denominador es distinto, no lo puedes hacer. Debes primero buscar el mínimo común múltiplo, luego amplificar cada una de las fracciones para que todas estén con el mismo denominador, que es el mínimo común múltiplo, y luego puedes sumar una vez que tú amplificaste y buscaste las fracciones equivalentes. ¿Ya? Entonces vas a ejercitar las páginas 24 y 25. Realiza todos los ejercicios que en ella aparecen. De esta manera practicarás todo lo aprendido. En resumen, para terminar, hoy trabajamos en una cosa muy importante, que son las sumas y restas de fracciones. Entonces te voy a pedir que hagas los ejercicios del libro y además que respondas el desafío final. Son 2 tareitas las que tienes que hacer. Terminar los ejercicios del libro y además responder el desafío final. Estos debes enviarlos, escribirlos en tu cuaderno, sacarle fotos y enviármelos a mi correo ksilva@cmch.maristas.cl o a mi WhatsApp, ¿ya? Más 569-814-08477. El desafío es crear nuevamente un problema, pero en esta ocasión debes sumar y restar fracciones. Un problema donde debas sumar o restar fracciones con igual o distinto denominador. Eso da lo mismo. Lo importante es que tú creas un problema donde debas sumar o restar fracciones. No olvides representar, resolver y responder este desafío. Aquí te dejo mi correo ksilva@cmch.maristas.cl y mi número de WhatsApp. No tengo problemas en responder. Haz las preguntas que tú necesites en cualquiera de las 2 vías, ya sea a través del correo institucional o del número de WhatsApp. Estaré muy contenta de poder ayudarlos y resolver sus dudas. Espero se encuentren muy bien, que tengan una linda semana y que disfruten su día y cuídense, que es lo más importante ahora. Cuídense, no salgan a la calle, no salgan, a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Ya? Por favor, cuídense, cuídense, cuídense. Los quiero mucho. Chao.